Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El próximo domingo celebramos la festividad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo que le llamamos Corpus Christi. Aunque es en jueves, se pasa la festividad al próximo domingo. Y bueno, pues vamos a leer las lecturas y el Evangelio, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. La primera lectura es tomada del libro del Génesis, capítulo 14, del 18 al 20. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado tus enemigos. Y Abraham le dio un décimo de cada cosa. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, del 23 al 26. Yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó un pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza, sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamas la muerte del Señor hasta que vuelva. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasemos a pronunciar y leer el Evangelio. El Evangelio es tomado de Lucas, capítulo 11, de Lucas, capítulo 9, del 11b al 17. En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que necesitaban. Y caída la tarde, y los 12 se le acercaron a decirle al Señor: Despide a la gente que vayan a las aldeas y cortijos alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos desacampados. Él les contestó: Denles ustedes de comer. Ellos replicaron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo ese gentío, porque eran unos 5,000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: Decirles que se echen en grupos de 50. Lo hicieron así y todos se echaron en él. Tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y sobraron 12 canastos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues acabamos de ver lo que vulgarmente nosotros decimos la multiplicación de los panes. Y pues lo tenemos aquí en el capítulo número 9, versículo del 11b al 17. Pero también vamos a recordar que hubo otra multiplicación de panes y de peces cuando eran 4,000 hombres, supuestamente, ¿no? Aquí dicen 5,000 hombres y sin contar a las mujeres y los niños. Y en otra lectura tenemos que eran 4,000. Para que no las revolvamos, porque nada más hablamos de una y no hablamos de la otra. Entonces esto es importante que también ustedes lo tomen en cuenta. En este caso, bueno, pues estamos viendo la multiplicación de los
panes cuando hay 5,000 hombres. Vamos a darle entonces lectura. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús se puso a hablar, ¿sí?, al gentío del reino de Dios. O sea, estaba predicando nuestro Señor Jesucristo, y esa es una de las partes importantes que debemos nosotros de entender, que nuestro Señor nos vino a traer la doctrina, y les hablaba del reino de Dios. Muchos pensamos que el reino de Dios es un lugar así como un palacio, como un castillo, una mansión, un lugar hermoso. Otros dicen es como un paraíso terrenal. Pero no, o sea, en realidad el reino de Dios no es nada de eso, porque no, el mundo o el lugar que se nos pronuncia no es un lugar físico ni material ni mundano. El reino de Dios va más allá de lo que podemos nosotros entender, y ahorita pues lo vamos a conocer, porque el reino de Dios ya habita entre nosotros. Ya no estás, ¿cómo que ya habita entre nosotros? Sí, tiene cavidad. Ha estado viviendo con nosotros desde Pentecostés, desde los 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde ese entonces llegó el reino de Dios a nosotros. Yo estaba esperando el reino de Dios con oro y plata y castillo, esclavos y lujos, paseos. No, 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 no. El reino de Dios no es eso. Les digo que no es mundano ni terrenal. El reino de Dios se hizo presente con nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo se tuvo que ir. 40 días después de la resurrección se fue. ¿Sí? Y nos dejó. Y les dijo: no se desesperen, yo siempre estaré con ustedes. Mientras haya dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré ahí con ustedes. Yo siempre estaré con ustedes. Y pues decíamos, pues ¿cómo va a estar siempre con nosotros? Un cuerpo humano no dura tantos miles de años. Al menos nosotros ya vamos en el 2022, ¿no? O sea, tantos años, y Jesucristo, pues imagínense qué cuerpo podría aguantar eso. ¿Qué estómago, qué colon? Sí, porque la gente se enferma del colon, ¿verdad? Sí, ¿no? Imagínense. O de los nervios, ¿no? Que duran tanto, dirán ustedes, pero era Jesucristo, él tenía la forma de renovar constantemente todos sus órganos vitales del cuerpo. Pues sí, a lo mejor sí, pero no era la hazaña de nuestro Señor Jesucristo venir a demostrarnos que su poder se redituaba en darle mantenimiento a una máquina biológica que Él nos dio, y de estarla reemplazando, ¿no? Se le estaba acabando el hígado a nuestro Señor Jesucristo de tanto coraje con los fariseos y escribas, y lo renovaban, ¿no? Y se ponía otro hígado nuevo, de bebé. Ay, a todo dar, ¿no? Ahora sí, me sigo enojando, raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, ¿no? Y se volvía a acabar el hígado y otra vez se lo renovaban. A lo mejor sí lo podía hacer, yo no les voy a decir que no. Y a lo mejor, pues, los pulmones, ¿no? Ya de tanto respirar tanto aire cochino y sucio, ¿verdad? Y después, tanto smog hoy en día, ¿verdad? Tanta contaminación, ¿verdad? Tanto dióxido de carbono. Y dice, ya se me... A ver, le hacían un estudio a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Unas radiografías, y no, ya tienen los pulmones muy negros, los renovamos, y los renovaba el Señor. A lo mejor se los podía renovar, ¿eh? Yo no voy a decir que no. Es todopoderoso, sí, o sea, no hay problema, se ponía otros pulmones de no fumador. Sí, vamos a pensar que nuestro Señor no fumaba. Bueno, pues eso de fumar pues no es pecado, pero pues sí te echas a perder tus pulmones. Vamos a pensar que no. Pues no, nuestro Señor Jesucristo se tenía que ir, ¿sí? Para dejarnos, ¿qué cosa? El reino. ¿Cuál fue la herencia que dejó nuestro Señor? Uy, yo no estaba anotado en el Testamento. ¿Cómo no? ¿Estamos en el Nuevo Testamento? Sí saben que el Nuevo Testamento tiene 5 libros históricos, y tiene un montón de cartas. No son cartas de amor, ¿no? De la señora, no, son cartas de amor de nuestro Señor hacia nosotros, ¿verdad? Por medio de los agiógrafos, en este caso de Pablito, ¿verdad? Pablito clavó un clavito, ¿verdad? Y de Pedrito, ¿verdad? Sí, no, no es Pedro el Picapiedra, no, Pedro y Pablo, ¿no? De ahí sacaron de estos dos personajes, sacaron esa caricatura, esos nombres, de Pedro y Pablo, así hicieron esa caricatura, de los Picapiedra. Bueno, sí, ¿no? Porque también tenemos unas cartitas ahí de Juanito, ¿no? 3 de Juan. Tenemos una carta de un Santiago y de un Judas, ¿no?
Y al final tenemos otro libro que escribió que se dice que es una profecía. Así dicen los grandes estudiosos, ¿no? Pero bueno, ya si lo quieren ustedes releer, bueno, pues ya está ahí en este canal de YouTube para que escuchen la explicación, según mi explicación, del Apocalipsis, ¿no? Se le llama revelación. Bueno, perdón, ya me estoy saliendo del tema, pero era importante decirles que el reino de Dios, pues ya está con nosotros. Y no es como tú lo estabas pensando. El reino de Dios es el Espíritu Santo. Ya reina en ti. Y si tú supieras qué tantas cosas puede hacer con el Espíritu Santo, no, un montón de dones. No. Con uno tienes. Pero si eres muy avaricioso, pues agárrate todos los dones del Espíritu Santo y ponte a, sí, a hacer todo lo que los dones del Espíritu Santo te dan. ¿Ah? Bueno, ese es el reino de Dios. Y nos dice aquí, ¿sí? Pero cuando la gente lo supo, lo siguieron. Y Jesús recibió y les habló del reino de Dios y sanó a los enfermos. Sí, pues la gente lo seguía, ¿no? Porque les curaba a los enfermos. Y también porque hablaba bonito. Y alguno que otro, pues se convertía, ¿verdad? Yo no les voy a decir que todos se convirtieron, ¿eh? Si se hubieran convertido todos, a la hora que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ahí ante Pilato, y que Pilato le dijo, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús Barrabás? ¿Sí? ¿Asesino? ¿O a Jesús de Nazaret, que se ha proclamado el Hijo de Dios? Y todos dijeron, a Barrabás, a Barrabás. Si todos se hubieran convertido, no hubiera habido uno que gritara Barrabás, todos hubieran gritado Jesús de Nazaret. A lo mejor nada más los envidiosos de los fariseos y escribas que le tenían coraje a nuestro Señor Jesús, a lo mejor son los únicos, ¿no? Pero se dan cuenta cómo no se convirtieron todos. Todo fue paulatinamente, todo fue poco a poco cómo se fueron convirtiendo la gente de aquel entonces. Bueno, curaba a los enfermos, pues por eso lo seguían. Cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 12 discípulos y le dijeron, los 12, ¿eh? No crean que nada más 11, porque Judas Iscariote estaba contando las monedas. No. Sí, no inventen, ¿no? Sí. Le dicen a Jesús, despide a la gente para que se vayan a descansar y a buscar comida por las aldeas y los campos cercanos, porque en ese lugar no hay nada. Pues sí, pues estaban en el campo ahí, ¿no? Todo árido ahí, ¿no? Y muy lógicos, ¿no? Los apóstoles, los discípulos, ¿no? Aquí vamos a decirle que son discípulos, todos son apóstoles, porque apóstoles quiere decir enviados, esos son ya después cuando recibieron el Espíritu Santo, ahorita todavía son discípulos, ¿no? Están aprendiendo apenas, ¿no? Son como los alumnos, ¿no? De una escuela, de una primaria, de una secundaria, de una preparatoria, de una universidad, son discípulos, ¿no? Son alumnos, ¿no? Bueno, van y le dicen, es lógico que le digan, maestro, pues, ¿qué hacemos con tanta gente? Ya les decimos que se vayan, hay muchos que ya quieren ir al baño, ¿verdad? Sí, a lo mejor, en los arbolitos, ¿no? Pobres arbolitos. Sí, ahí hacían sus necesidades, ¿no? Pero ¿qué les dice Jesucristo? Denles ustedes de comer. Pues han de haber quedado con los ojos así, ¿cómo decimos hoy en día? Cuadrados, ¿no? Yo diría con los ojos así muy abiertos. ¿No? ¿Nosotros? ¿Qué acaso somos meseros, Señor? ¿Qué acaso somos cocineros? ¿Qué acaso nosotros andamos cargando los alimentos para dar la comida a tanta gente? Eso han de haber pensado, ¿verdad? Bueno, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿De dónde sacaron 5 panes y 2 pescados? En otra lectura nos menciona que había un muchacho que traía eso porque andaba vendiendo, así como los ambulantes, ¿no? Sí, cigarros, chocolates, ¿sí? Dulces, frituras, agua, así, ¿no? Hay gente que anda vendiendo así, ¿no? Bueno, pues en Arkansas también había un muchacho que andaba vendiendo peces y panes, ¿no? Entonces los apóstoles dijeron, presta, chamaco, condenado, órale. Oye, pero yo lo estoy vendiendo, ahorita te los pago, espérate, es lo único que tenemos para comer. No sé, esos diálogos no vienen aquí nada más viene lo más importante. Yo les estoy haciendo esos diálogos, ¿verdad? Para que ustedes reaccionen y se den cuenta de cómo se suscitó todo. Aquí no nos dice que era un muchacho, ¿eh? Pero hay otros evangelios que sí lo mencionan. Por ejemplo, ahí tenemos el evangelio de Mateo, de Marcos y de Juan, que sí mencionan ese tipo de cositas, ¿no? Entonces, para que lo tengan ustedes, pues también presente, ¿no? Y bueno,
nada más tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿Qué significado tienen los 5 panes y los 2 pescados? Ustedes, ¿a poco tiene un significado eso? Sí, tienen un significado. ¿Eh? ¿Cuál era el significado? 5 panes. ¿Quién hace el pan? ¿Dios? ¿Dios hizo el pan? Dios hizo muchas cosas, pero ya nosotros empezamos a hacer otras tonterías, ¿no? Sí, pues inventamos cosas nosotros, ¿no? Inventamos los celulares, las tabletas, las computadoras, los coches. Sí, no, porque Dios no hizo eso, Dios hizo toda la naturaleza para nosotros, la flora y la fauna. ¿Sí? Y todavía nos hizo a nosotros, sí. Se los dejo para ustedes. Nada más que les voy a dar reglas. A ver, no pueden comer de estos animales, no pueden comer de esto, no pueden hacer de esto otro y todo, ¿no? ¿Sí? Y no obedecimos, de todas maneras nos tragamos carne de puerco y bueno, sí, no, porque a los judíos les dijo, no coman carne de puerco, pero son las carnitas, ay, qué ricas, y con una salsita martajada, y limoncito, uy, uy. Bueno, esa es otra cosa. Bueno, nos dio indicaciones nuestro Señor, pero Él no hizo todo. ¿Quién hizo los panes? El panadero. Sí, bien contestado, chavo. Tú estás poniendo atención, sí, porque los niños luego contestan. El señor, ¿qué preguntó el señor que quién hace los panes? Pues le digo que el panadero, ¿verdad, mami? Sí, hijo, sí. Pero cállate, vamos a seguir escuchando a este señor para ver qué inventa. Ah, sí, a lo mejor están ustedes así. 5 panes, pues sí, los hombres hacen el pan. Lunes, para nosotros cristianos o los católicos, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, los 5 panes. Es el trabajo del hombre de todos los días, el número 5, ¿sí? Es el trabajo del hombre. Eso significa el número 5 en la Sagrada Escritura. El trabajo del hombre, el trabajo significa los 5 panes. Ahora vamos con los peces. ¿Quién hace los peces? ¿Eh? Van a decir ustedes, ay, pues ya a mí me gustan las mojarras y las frío. No, no, pero ¿quién hizo la mojarra? ¿Quién hizo los peces? ¿Quién hizo la flora y la fauna? La flora, pues ya saben que son todas las cosas de flor, ¿no? Y frutos. Y la fauna son todos los animales. Perdón por la explicación tan excesiva, ¿no? Pero por si no me entienden, ¿no? Entonces, ¿quién hizo la flora y la fauna? Pues Dios. ¿Quién hizo los peces? Pues Dios. Dirán ustedes, ay, no, los peces se reproducen solitos. Sí, pero ¿quién hizo los primeros peces? Pues Dios. No, según la biología que me han enseñado en la universidad, sí, la naturaleza se fue creando. Ah, ¿y quién hizo toda la naturaleza? Pues Dios. No, fue el Big Bang. Sí, pues Big, B y Bang. Pues Dios, Dios es el creador de todo eso. Y nada más son dos. ¿Por qué son dos? Porque representan los últimos 2 días de la semana. 5, el trabajo del hombre, y 2, nuestro Señor. ¿Por qué nada más 2? ¿Qué nada más el Señor trabajó 2 días? Pues no, ya sabemos que Él trabajó 6 días. Y el séptimo ya no hizo nada. Nada de que descansó, ¿eh? Porque no, 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 Dios no se cansa. Es todopoderoso, no, Dios no se cansa. Entonces, se le atribuye 2 peces a nuestro Señor porque es el sábado y el domingo. Porque son los 2 días más importantes dentro de la historia de nosotros, ¿sí? El sábado, porque fue el día séptimo que el Señor no hizo nada. Ya había creado al hombre en su naturaleza, su hábitat en 5 días y al hombre lo creó el sexto día. Y el séptimo día el Señor lo dedicó para que nosotros lo adoráramos, para que nosotros lo glorificáramos, para que nosotros los tuviéramos comunicados con Él. Todo el día, todo. Ah, ajá. No, no nada más van a misa corriendo, salen y entran, y eso si acaso. ¿Eh? Bueno, los que son católicos, los que no son católicos van al templo o a la capilla o no sé, y van y entran y salen, ¿no? Los judíos, pues el sábado, ¿verdad? Van a la sinagoga, ¿no? Bueno. ¿Y por qué el domingo? O el primer día de la semana para los judíos, pero para nosotros los cristianos el primer día de la semana es lunes y el séptimo día para nosotros es domingo. Todo le cambiamos, ¿verdad? Ay, no, sí, Dios. Pero no lo cambiamos porque se nos hinchara la gana a nosotros, sino porque nuestro Señor Jesucristo resucitó en domingo, o sea, el primer día de la semana para los judíos. Tempranito, ahí a las 6 de la mañana, llegó corriendo Magdalena, ¿no? Muchos dicen, es que Magdalena fue una de las que fue primero porque era la mujer de Jesucristo. Ay, bueno, ya saben que cada historieta que sale, ¿y si era su mujer? ¿Qué? ¿Y si era su novio o fue su novia? ¿Qué? ¿Eso es malo o qué? Pues sí,
todavía hubiera llegado, no sé, un burro, una mula, pues dicen, pues, ay, pues sí, pues cómo andaba de novio con una burro, o una burra, o una mula, bueno, ahí sí está medio raro, ¿no? Pues es, es normal, ¿no? Una mujer, bueno, pero eso no nos dice la historia, eso no lo sabemos, nosotros lo inventamos, bueno. Jesús resucitó el domingo, por eso eran dos peces, sábado y domingo, y los 5 días. ¿Recuerdan que nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza? ¿Sí? Entonces esos 5 días que somos nosotros, si formamos parte de la semana grandiosa que el Señor nos dio como vida. Sí, porque la separamos por semanas, ¿verdad? Y otra semana, y después otra semana, y otra semana, y es un mes. Y después 12 meses, y es un año, ¿verdad? Bueno, entonces ya entendimos por qué 5 panes y 2 peces. ¿Por qué peces y no borregos? Y no cabríos. Dije cabríos, ¿eh? No peces, o sea, ¿por qué peces? ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Pedro, sígueme. Te haré pescador de hombres. Echa tus redes para que rescates a los hombres. Eso le dijo a Pedro. Entonces, por eso el pez es el símbolo del cristiano. Las primeras comunidades cristianas dibujaban un pez porque como eran perseguidas, para identificarse, dice, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? Y ya pintaba un pececito. Ah, tú crees en Cristo, eres de los nuestros, pásale la fiesta. ¿Sí? Entonces, otros ponen una cruz, ¿sí? La cruz de Cristo. Son los símbolos, los primeros símbolos de nosotros los cristianos. ¿Sí? Ay, somos muy criticados si ponemos una cruz o un crucifijo. Ay, mira tu Dios muerto. En primer lugar, no crucificaron a Dios, crucificaron a Jesucristo. Y era el Hijo de Dios. Pero como dijo Cantinflas, pero ya resucitó. Así, a fuerzas, ¿verdad? Sí, pero no era Dios nuestro Dios, era el Hijo de Dios. Ya cuando se fue de aquí, ya Dios Hijo. Y antes de aquí era el Hijo de Dios o Dios Hijo, como ustedes le quieran llamar. Bueno, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bien, entonces, seguimos adelante. ¿Sí? Por eso son peces, por el significado que tiene. ¿Eh? Entonces, dice aquí, tenemos 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida a toda esta gente. Pues eran unos 5,000 hombres, han de haber tenido un buen billete, ¿no? Y yo creo que el único que se enojó ahí ha de haber sido Judas. No, pues cómo vamos a ir a comprar comida para todos, se nos va a acabar la lana, yo soy el tesorero. Mira, estoy haciendo unas cuentas y la verdad sale muy caro. No, 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 no. A ver si el Señor procede a retirarlos. No voy a gastar tanto dinero, ¿no? Eso es lo que yo estoy pensando que ha de haber dicho Judas, ¿no? Porque era el que guardaba el dinero. No nos va a alcanzar, maestro. Apenas se nos alcanza para nosotros para irnos al restaurante, a la cocina económica y echarnos una comida corrida. O sea, no, no se puede. Y eso si corremos rápido y no pagamos, señor. ¿Ah? No sé. Esos pensamientos a lo mejor los tenía Judas. No sé, no sé. Disculpen, los estoy pensando, ¿no? Entonces, dice que, pues imagínense, 5,000 hombres y sin contar a las mujeres y a los hijos, porque pues, tú crees que iban los hombres ahí. ¿De dónde vienes, viejo? Pues de ahí, es que hoy el Señor nos dio de comer a 5,000. Ay, sí. Ajá, sí. Y también te dio vino porque vienes apestando a puro licor. También entonces, nos dio el vino. El vino. El vino. Sí, ajá. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, háganos sentarse en grupos de 50. El número 5 de trabajo, ¿se dan cuenta? El número 5 de trabajo. 50 seguido de ceros. ¿Sí? Así lo hicieron, o sea, obedecieron los discípulos, ¿eh? A ver, gente, vamos a juntar de 50. Ay, sí, órale, 1, 2, 3, 4, 5, 50. ¿Se cuentan a los niños? Sí, también se cuentan a los niños. Sí, no, ay, a los niños se los iban a hacer a un lado. ¿Que los niños no comen? Pues también iban a comer. ¿Y qué nos van a dar de comer? Tortas de pescado. Ay, no, yo quiero una guajolota, una torta de tamal. No, no. Tortas de pescado, pues era pan. Y pescado, pues eran tortas de pescado, ¿no? Bueno, es lo que yo me estoy imaginando. ¿Sí? Faltaba la bebida. Aquí no nos dice cómo se bajaron el pan y el pescado, ¿eh? A brincos. Pero, no sé. Aquí no nos lo dice, ¿no? A lo mejor también fueron por tambos de agua. No, no sé. Pero bueno, así lo hicieron, sentaron todos. Luego, fíjense lo que dice, es lo más importante de este evangelio. Ahí viene.
Lo más importante. Si ustedes dirán, lo más importante fue que no tenían que comer y que lo sentó de 5, en 5. No, 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 miren. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, dio gracias a Dios. ¿Le dan cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, antes que todo, la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó es darle gracias a nuestro Padre Dios en todo. Jesús pudo haber no dado gracias, pero era una explicación para que nosotros lo hiciéramos también, lo hagamos también todos los días, siempre. Por eso les dice, mirando al cielo, dio gracias a Dios por ellos, los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Partió el pan, no los peces. ¿No? Partió el pan. Hay que compartir el pan. No le iba a tocar un pan por persona. Entonces, si eran 5,000 hombres, vamos a pensar, 5,000 hombres eran 5,000 panes, ¿no? Pues no, era la mitad de un pan. Entonces no necesitaban comprar 5,000 bolillos, por decirlo así. Con 2,500 bolillos era suficiente, porque era la mitad para uno, por decirlo así. O sea, para que me entiendan, era compartir el pan. Nos habla de la obra de misericordia de compartir. Darle de comer al hambriento. ¿Sí? Lo vamos a dejar hasta ahí, nada más. Una obra de misericordia. Les está dando de comer al hambriento. En otra lectura escuchamos que dice, no solo de pan vive el hombre. ¿A quién se lo dijo eso con nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién se lo dijo? ¿Se acuerdan a quién? ¿Ya ven cómo no estudian? ¿Ya ven cómo no escuchan las lecturas? Se pasan, ¿eh? ¿A quién? Está bien, hijo, ya ves, tú sí sabes. Hágale caso a su nieto, señora, por favor. Sí, sí contestó bien. Se lo dijo al diablo cuando lo tentó. Le dijo, a ver, convierte estas piedras en pan. ¿Sí? Y Jesús le dijo al tentador, no solo de pan vive el hombre, de garnachas, quesadillas, pambazos, tostadas, tamales. O sea, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, ¿sí? De nuestro Padre Dios. ¿Sí? Bueno, entonces aquí pues vemos esto, ¿no? Que parte y comparte, ¿sí? Se lo dio a sus discípulos para que lo repartieran entre la gente. Eso es lo que hicieron los discípulos o cumplieron, ¿sí? Con lo que el Señor les estaba pidiendo. Y después termina diciendo, la gente comió hasta quedar satisfecha. Imagínense, ¿sí? Y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos de sobra. ¿Por qué 12 canastos? Y no 13, y no 11, y no 10. Porque el número 12 significa otra cosa. Tiene otro significado el número 12. ¿Sí? ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿Cuántas tribus de los hijos de Jacob? ¿Cuántos hijos tuvo el hijo de Jacob? ¿Cuántos hijos tuvo? Jacob, 12 y una hija. Ah, no, sí, pues no hay que hacerla menos. Adina, ¿verdad? Sí, no es la marca de un camión, no. La hija. Tuvo 12 hijos, eran las 12 tribus de Jerusalén, 12. ¿Sí? Y eran 12 discípulos. Esa es la asamblea, es el significado. La asamblea, los 12 forman los discípulos la asamblea del Señor. Eso es lo que significa. ¿Sí? Y llenaron 12 para que cada uno de los discípulos tuviera para seguirle dando de comer al necesitado. Cada uno de esos canastos los iba a cargar cada uno de los discípulos. ¿Sí? De una forma simbólica, ¿eh? No crean que se acabó ahí y cada uno, a ver, órale, Tomás, agarra tu canasto y órale tú también, Pedro, y tú, Simón, y tú, Bartolomé, y tú, Judas, Tadeo, y tú, Judas Iscariote, y todos cargando el canasto. Bueno, ya nos vamos, vámonos a cargar el canasto, ya, en la espalda, ¿no? Por decirlo así. Es una forma simbólica de que tenían que cargar con esta enseñanza de darle de comer al hambriento. Hasta aquí nada más una obra de misericordia. Y pues es ayudarle en todo al necesitado, ¿no? Darle de beber al sediento, darle casa al peregrino, ¿sí? Enseñar al que no sabe, ¿sí? Darle consejo al que lo necesita, ¿sí? Enterrar a los muertos, ¿sí?
Hay muchas obras de misericordia, espirituales y corporales. Ahí las pueden buscar en el canal de YouTube también, pero les gusta la Rosa de Guadalupe y les gusta estar viendo la televisión. Pues bueno, pierdan el tiempo en eso, a ver cuándo. Sí, el Señor les dice, a ver, ¿qué hiciste en la vida? Pues ver la Rosa de Guadalupe, Señor. Ver las comedias, las turcas. Ah, las comedias turcas, qué bonitas las comedias turcas, ¿no? Ajá, sí, bueno. Todos comieron y se saciaron. Si estamos con el Señor, todo nos va a ir bien y nos vamos a saciar. Vamos a tener casa, vestido y sustento, nos va a ir bien siempre. Pero si estemos con el Señor, si tenemos enfermedades es porque el Señor lo ha permitido para que reacciones. Si te hace falta algo es porque el Señor lo ha permitido para que reacciones. ¿Y para que reacciones en qué? En las cosas del Señor. Y a lo mejor te dio muchas cosas y no reaccionas. Te dio lujos, te dio dinero, y no reaccionas. Y el Señor te dice, bueno, pues como no reaccionaste, adiós. Pácatela. Y te vas. Y todo lo que hiciste en el mundo, se lo dejaste a otros y tú ya no lo disfrutaste. Hablando de cosas mundanas y materiales. Entonces, bueno, pues esta es la lectura de que nuestro Señor nos habla de su cuerpo, porque es el pan. ¿Se acuerdan de la última cena? ¿Sí? Bien claro. Así. Aquí nos está hablando Jesucristo de la multiplicación de los peces y los panes. Pero vamos a ver la carta de los Corintios, en donde se habla de la última cena. Miren, estamos en Corintios capítulo 11, del 23 al 26. Dice, yo he recibido una tradición, ¿sí? No sé si lo tengan ustedes ahí en si lo están siguiendo en su Biblia, ¿sí? Para que lo tengan más claro. Es capítulo 11, del 23 al 26. Fíjense cómo dice, porque yo recibí del Señor esta enseñanza, dice Pablo, que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, este es mi cuerpo entregado a muerte para bien de ustedes. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo toma el pan y dice, este es mi cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo es una forma simbólica? Aquí está instituyendo, ¿sí?, la Eucaristía, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Toma en sus manos el pan y después de dar gracias, ¿a quién le dio gracias? Pues a nuestro Padre Dios. Lo partió, así como partió los panes cuando esta pesca milagrosa, ¿se dan cuenta? Hace lo mismo. Entonces, esa pesca milagrosa era una información, era algo que ya les estaba introduciendo a toda la gente y a sus discípulos de la institución eucarística. ¿Se dan cuenta? Parte el pan, ¿sí? Da gracias a Dios y les dice, este es mi cuerpo entregado a muerte para bien de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Por eso la Iglesia Católica pues lo repite. No, pero lo repite ya haciendo negocio, ¿eh? Porque vas y, oiga padre, ¿me podría hacer la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario en donde instituye la Sagrada Eucaristía? Pues el padre se les va a quedar viendo así con nosotros. Órale, ¿por qué me habla así? Tan sencillo, Señor, con que venga y me diga, ¿no me puede dar una misa? Pero ¿por qué me dice, ¿me puede usted realizar el sacrificio de Cristo en el Calvario, como dijo nuestro Señor Jesucristo, donde instituyó la Sagrada Eucaristía, donde partió el pan y dio de beber el vino y dio gracias a Dios? ¿Podría usted hacer eso y ahí en esa celebridad me podría usted matrimoniar con mi mujer? Ay, hijo, mejor no te cases. Te vas a divorciar. No, señor, yo estoy bien, bien pleno que sí, voy a durar con esta mujer 100 años. Sí, ¿no? Sí, no, cuando son novios, híjole, no, no, sí sienten que van a durar 2 años máximo y se separan. Bueno, ese es otro negocio. Entonces, aquí nos sigue diciendo, fíjense lo que sigue diciendo, hagan esto en memoria mía. Así también después de la cena, o sea, después de la cena de la Pascua, ¿se dan cuenta? O sea, partió el pan y se los dio. Hagan esto en memoria mía.
y ya cenaron la Pascua y todo. Y ya después de la Pascua, entonces vino esto. Aquí nos lo da así continuo, pero no hubo un tiempo separado de cuando dijo, hagan esto en memoria mía. Ya después cuando acabó la cena, ya que estaban bien cenados, bien atragantados, y antes de que les diera el mal del puerco a todos los discípulos, el Señor les dice, así también después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto confirmado en mi sangre. O sea, estaba dando a entender que habían hecho la celebridad de la Pascua, pero ya después venía la otra nueva alianza. Por eso les da la copa. ¿Se dan cuenta cómo es la antigua alianza y la nueva alianza? ¿Sí? Son las dos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahí lo une nuestro Señor Jesucristo en la institución eucarística. Por eso es importante que pongamos atención en la lectura, porque ustedes dicen aquí, ay, muy rápido, dijo, no. Y así también después de la cena. ¿Cuál cena? Pues la que estaban celebrando, de la Pascua, ¿sí? Con pan sin levadura, todas esas cositas que comen ellos, ¿no? Hierbas amargas, ¿sí? El cordero sin mancha. Se lo tenían que acabar, ¿eh? Por eso les digo, aunque ya no tienen más ganas de comer, se lo tenían que acabar. Por eso les daba el mal del puerco, ¿eh? Ya estaban bien atragantados. Si sabían que no les iba a alcanzar, pues mataban otro cordero. Y si sabían que le iba a sobrar, pues invitaban a más gente a celebrar la Pascua con ellos para que se acabara el alimento, porque no podían dejar el alimento, no porque no hubiese refrigerador, sino porque esa era la costumbre y el mandato, se lo tenían que acabar. ¿Sí? Bueno, entonces les dice, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto confirmado en mi sangre. Cada vez que beba, háganlo en memoria de mí. También les dijo eso. ¿Sí? ¿Ya notaron algo ahí o todavía no notan algo? A ver, miren, pongan atención porque de veras es que a veces leemos así tan rápido, así como yo, ¿no? Así nos dicen, ay, pues usted lee muy rápido, señor. Bueno, voy a tratar de leer más despacio para que me vayan entendiendo. A ver, vamos a regresar al versículo número 23. Dice, porque yo recibí del Señor esta enseñanza, dice Pablo, que la misma noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos el pan. Hasta ahí vamos bien. Y después de dar gracias a Dios, tomó el pan y dio gracias a Dios. Lo partió y dijo, este es mi cuerpo entregado a muerte, porque ¿quién lo había entregado a la muerte? Nuestro Padre Dios, para salvarnos a nosotros. ¿Sí? Para bien de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después dice, así también ya cenaron y todo, le digo, se acabaron el cordero, las hierbas amargas y todo. Y después dice, después, así también después de la cena, tomó en las manos la copa y dijo, ya no dio gracias. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cuándo se da gracias? Pues antes de comer, antes de cenar, antes de desayunar, antes de que le entres a perjudicar el colon. Pues sí, hay que darle gracias a Dios antes, no intermedio, pues si no es cine, y no al final, pues si no es final feliz. ¿Se dan cuenta cómo ahí dice? Ya no dice da gracias con la copa. ¿Sí? Así también después de la cena tomó, ¿sí?, en sus manos la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto, les digo, la nueva alianza, confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamen su muerte cada vez que comen este pan y beben esta copa. Cada vez que ustedes reciben la Sagrada Comunión o cuando van a la Eucaristía, es que ustedes están recordando y están proclamando la muerte, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. Y que esperamos que venga. ¿Qué decimos en esa frase, ¿verdad? Y esperamos la vida del mundo futuro. Amén. ¿Sí? Le decimos credo, ¿sí?, a esa oración, si quieren ustedes decirla así. ¿Sí? Bueno, entonces esto es así muy, muy simbólico, pero importante que lo vayan ustedes tomando. Miren, ahora vamos a leer lo que dice el Génesis. Fíjense, Génesis capítulo 14.
búsquenlo si quieren en su Sagrada Escritura para que lo vayan leyendo, ¿no? Porque a lo mejor dicen, yo lo quiero leer, Señor. Pues léanlo. Capítulo 14, del 18 al 20. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. ¿Sí? Entonces a Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recobrado. También Melquisedec, que era un sacerdote, sacó pan y vino. Hijo, el pan y el vino es lo más viejo. Hijo, el pan te engorda y el vino te embriaga. No, sí, no, 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 no. Y eso es legendario, ¿eh? Imagínense, estamos hablando de la época de Abraham. Ahorita, hoy en día estamos en el año 5782, judío. Ah, sí, porque luego el señor ya se equivocó, ya se volvió loco. Estamos en el año 2022. No, bueno, ese es el gregoriano, esa es la época de nosotros, los cristianos, ¿no? Pero los judíos, hoy estamos en el año 5782. Y ya existía el pan y el vino, ¿sí? Y los bendijo. Dice el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con el pan y el vino. Bendijo a Abraham, diciendo, bendito seas, Abraham, por el Dios Altísimo. El sacerdote estaba dando la bendición. ¿Sí? Entonces se dan cuenta cómo el pan es muy importante y el vino también. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo tomó en la cena de Pascua, en el momento de su institución eucarística, para dejárnoslo a nosotros. Y dijo, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. O sea que nos volvimos caníbales. ¿Sí? Siempre andamos comiendo el cuerpo de Cristo y su sangre, ¿no? La moronga. Sí, no. Pues no, o sea, es una forma simbólica de decirnos que hay que estar siempre con el Señor, comiendo del Señor, no solo de pan viva el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor, de nuestro Padre Dios. Se lo dijo al tentador, ¿eh? ¿Eh? Y no es de que ay, pues voy a seguir comiendo pan aunque engorde. No. Voy a seguir tomando vino aunque me vuelva alcohólico. No. Pues no, pues no es así el asunto, ¿eh? Sí, no, porque hay gente que lo va a entender así. Ay, mira, aquí dice que hay que comer pan y vino. Pues le entramos, vieja, tú comes el pan y yo el vino. O si quieres al revés. Sí, como no, ahorita. Sí. Bueno. Y miren, voy a terminar este próximo domingo. Se va a leer el Salmo. Es el Salmo número, y dice aquí, Salmo 109, versículo 1, 2, 3 y 4. El responso es, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Sacerdote eterno. Nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote eterno. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Esa es el primer expresión del Salmo. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío antes de tu aurora. ¿De quién estaremos hablando? Pues de nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Bueno, pues ahí lo estamos pronunciando. Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero sacerdote. Y les enseñó a sus discípulos a que siguieran estas normas. Y estas indicaciones y reglas y leyes son las que hoy en día las debemos de vivir, las debemos de disfrutar. Ese es nuestro trabajo. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros y tenemos que ponerlo a trabajar. No al Espíritu Santo, sino a nuestra vida,
ponerla a trabajar, ¿sí? Con los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dones tienes? Pues órale. ¿Uno? Pues órale. ¿100? Pues órale. A darle. Cuanto antes. Hay muchos dones, todos son del Espíritu Santo, el don de sabiduría, de inteligencia, de caridad, de servicios, ¿sí? Hay muchos, muchos dones, ¿sí? ¿Sí? De consejo. Hay muchos dones. ¿Cuál es el que más se prende contigo? ¿Sí? El ver comedias. No, ese no es don. Son gustos. El embriagarte. No, tampoco. Son vicios. ¿Sí? ¿Cuál es el don que tienes? ¿Sí? Es que el de ganar dinero. Ah, sí, ¿tienes ese don de ganar dinero, según tú? Pues dáselo a los pobres y después vienes y sigues a Jesucristo. Así le dijo al joven rico, ¿eh? Y no pudo. Ahí tú sabes. Bueno, espero que este próximo domingo que estamos celebrando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hayas entendido que la institución eucarística la realizó nuestro Señor Jesucristo en la cena de Pascua el jueves en la noche, para nosotros, pero en realidad era la noche del viernes para los judíos, porque para los judíos primero es la noche y después es el día. Nada más que nosotros el jueves en la noche celebramos la cena pascual o la institución eucarística, pero en realidad es el viernes. Todo lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La cena de Pascua, y les lavó los pies a los discípulos, se fue a la oración del huerto, fue aprendido ahí, en el huerto de los olivos, por los soldados de los fariseos y escribas, dirigidos por Judas Iscariote. Fue presentado ante Caifás, digo, primero ante Anás, después ante Caifás, y otra vez fue presentado ante Anás, después se lo llevaron a Pilato, Pilato lo llevó a Herodes, Herodes lo regresó a Pilato, y ya era de día, de viernes, y todo pasó en viernes, todo. Fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De las 12 del día a las 3 de la tarde se oscureció el día, se tapó el sol, qué bueno, porque mendigo sol como, ay joder, como calienta el sol, ¿no? Como quema el desgraciado sol, ¿no? Pero, y nuestro Señor Jesucristo, afortunadamente, desde las 12 a las 3 de la tarde se oscureció y el sol no pudo, no pudo calentar ni a mi maestro, ni tampoco sofocarlo más después de toda la madrina que le habían puesto los romanos en el castigo que le habían puesto la corona de espinas, ¿sí? Bueno, nuestro Señor Jesucristo en las escrituras que se lo crucificaron a las 9 de la mañana y 10, 11, 12, después de 3 horas y con tanto sol, por eso nuestro Padre Dios dijo, que se oscurezca la tierra. Pues sí, oiga, no iba a quitar el sol porque entonces se muere el planeta, ¿verdad? Pues necesitamos la fuente solar. Desafortunadamente lo necesitamos al calentón del sol, ¿verdad? Bueno, y nuestro Señor Jesucristo muere a las 3 de la tarde, ¿sí? Le quieren cortar las piernas para ver si verdaderamente ya se había muerto, y pues no, lo bajan a las 6 de la tarde. Y a las 6, como ya iba a empezar el sábado, pues les digo, iba a empezar el sábado a las 6 de la tarde del viernes, porque primero es la noche, por eso lo querían sepultar, y ya no lo pudieron ungir, ¿sí? Las mujercitas, pues andaban en la cocina, barriendo y trapeando en el chisme, y no les dio tiempo de ungir a nuestro Señor con los aceites, ¿verdad? Con las tradiciones, ¿no? Entonces, pues ya lo sepultaron a nuestro Señor Jesucristo así, a raíz, ¿verdad? Sin los perfumes, ¿verdad? Nada más le pusieron su sábana ahí envuelta, y le pusieron un sudario en la cabeza, lo amarraron a las sábanas para que no se le deslizara de su cuerpo, pues se la sujetaron con unos lienzos, ¿no? Y ahí lo pusieron rápido, ¿verdad? Sí, en la sepultura que su pariente lejano, hermano de su mamá, ¿sí? Paisano de su mamá, que era José de Arimatea, le había regalado la tumba. Nada más lo ocupó un ratito, ¿eh? O sea que ni la ensució nuestro Señor Jesucristo, la pudo haber ocupado después José de Arimatea esa tumba, ¿verdad? Sí, y ya lo pusieron ahí y ya se acabó el viernes. ¿Eh? Todo eso sucedió en viernes, ¿eh? Ah, pero nosotros los católicos, no, que el jueves santo, que la visita de las 7 casas, y ya sales de la iglesia y compras tu manzanilla, y compras tus panecitos benditos, ¿eh? Sí. Y compras tus crucecitas y tus palmitas y todo, y te vas bien contento a tu casa, ¿no? Ajá, sí. Sí, son costumbres, es bonito, eso es bonito, es bonito, es bonito. Sí, vamos, sí, yo sé que es bonito, ¿eh? Pero sepan las cosas que se hacen y por qué se hacen, ¿eh?
Sí, no, porque nada más hacerlas así porque sí, pues no. ¿Ah? Y acuérdense que nuestro Señor Jesucristo murió en día viernes a las 3 de la tarde, el sábado 2 días, y el domingo resucita en la mañanita, tempranito, a las 6 de la mañana si ustedes quieren. Y ahí iba corriendo Magdalena para echarle los perfumes y ungirlo, ¿no? Y encontró la piedra ya quitada, dijo, ah, caray, yo les iba a decir a los soldados que estaban aquí que me ayudaran a quitar la piedra, porque pues, yo no la puedo quitar. Pero ya la quitaron, y se dio cuenta que pues no había nadie. Y le preguntaron ahí a unos hombres que estaban ahí, ¿a quién buscas, mujer? Ese Jesús de Nazaret no está aquí. Díganme a dónde se lo llevaron, no sean mala onda. Es que apenas le voy a echar los aceites. Es que el viernes no me dio tiempo. Andaba yo en el chisme ahí, cotorreando con Marta y María y Lázaro, sus amigos de Jesús, de cómo les había ido y cómo que Lázaro había resucitado. Yo soy de Magdala y es que ellos son de Betania. Y pues sí vivimos lejos, pero somos cuates, somos amigos. Andaba en el chisme, pues no pude. Pues ese Jesús que acabas de venir a buscar aquí no está, ha resucitado. ¿No? Eso dice en una lectura, en un evangelio, pero el otro evangelio lo reconoce Magdalena a nuestro Señor Jesucristo y lo agarra y le dice, no me toques mujer porque todavía no he ido ante la presencia de mi Padre Dios. ¡Órale! Eso está pero interesantísimo. Ahí después se los platico. Que Dios los bendiga.